De nuevo le agradecemos, señor Pablo Montoya, la oportunidad que nos da de conversar con usted. Yo quería empezar con el libro que creo que todo el mundo se le acerca y le pregunta, que es Tríptico de la Infamia, porque más allá de Rómulo Gallegos, me da la curiosidad si hay algún momento en la escritura o un momento en el desarrollo del escritor en donde se intuye esa maduración que el Rómulo Gallegos premia. Es decir, ¿cómo se construye un Rómulo Gallegos sin saber que se lo va a ganar? Mira, Carla, yo estoy escribiendo desde hace muchos años. Mi primer libro salió en 1996, o sea que ya desde ese punto de vista voy a cumplir 20 años de estar en la esfera pública. Pero antes yo escribía y bueno, he sido un lector desde la infancia y creo que yo he estado con la literatura y escribiendo regido por ciertas constantes, por ciertas preocupaciones que he tratado de mantener vigentes a lo largo de todos los libros que vinieron o que han venido desde 1996 hasta ahora. No estoy diciendo que en el 96 yo haya tenido claro en mi cabeza esas constantes, porque uno se clarifica en tanto que escritor en la medida en que va trabajando, en la medida en que va confrontando lo que uno escribe con el público, porque una cosa es escribir y tener una relación con lo que uno escribe en la privacidad y con un grupo de amigos, y la otra cosa es confrontar lo que uno escribe con ese público lector, que puede ser un grupo pequeño o puede ser un grupo amplio. Entonces creo que esas constantes, esas preocupaciones que tienen que ver con el estilo, que tienen que ver con introducir o poner a dialogar la literatura con el arte, que tiene que ver con la indagación de la historia. Creo que eso es lo que ha premiado el Rómulo Gallegos en el Tríptico de la Infamia, porque el Tríptico de la Infamia es, de alguna manera, como la culminación de un proceso, como la culminación de un trabajo de 20 años, o un poco menos de 20 años, y que en la novela logran cierta, voy a emplear un término un poquito pretencioso, pero que en la novela logran cierto equilibrio, ¿sí? Y al premiar el Tríptico de la Infamia se ha premiado una apuesta literaria, se ha premiado una forma de ver ese pasado, de reinventarlo, de recrearlo. Cuando digo que se ha premiado una apuesta literaria, pienso que se ha premiado una escritura, una forma de escribir, que en mi caso está completamente relacionada con lo poético, ¿sí? Y por lo tanto, si tú ves mis otros libros y lo relacionas con Tríptico de la Infamia, vas a ver que hay un montón de diálogos con un libro mío que se llama Viajeros, con otro que se llama Trazos, con algunos cuentos del Requiem de la Noche, del Requiem por un fantasma y el beso de la noche. Sí, hay como en toda obra literaria, hay un montón de vasos comunicantes entre un libro y otro. Bueno, usted hablaba de las constantes, yo creo que he identificado tres como muy general: historia, música y viaje, que siempre tienen, digamos, una cierta recurrencia en lo que usted ha escrito. Empecemos por algunas indagaciones sobre la música, más allá de que sea un tema, de que se introduzca con los personajes, de que incluso muchos de los cuentos con los que usted empezaba trataban este interés por la música. ¿Cómo es el ritmo de la prosa de Mario Montoya, de Pablo Montoya? Yo creo que todo escritor tiene un ritmo de escritura, ¿no? Es evidente. En el caso mío se manifiesta a través de un trabajo con la frase corta, una especie como de cariño, de afecto por el punto seguido, no por el punto, perdón, por el punto seguido, no por el punto y coma. No acostumbro a apoyarme en esa pausa que ofrece el punto y coma, sino que me gusta más como la separación un poco seca y rotunda del punto seguido, ¿no? Más que del punto aparte. Creo que por ese lado se manifiesta la musicalidad, un poco la preocupación por una paleta verbal, lexicográfica,
que coquetea un poquito con lo barroco, valga la pena decirlo, porque mis maestros son Carpentier, por ejemplo, Manuel Mujica Lainez. Entonces hay una búsqueda como de un cierto esplendor de la palabra que se manifiesta en ciertos de mis libros, ¿no? Yo creo que por ahí podría yo decirte que va mi preocupación musical. Por otro lado, tú señalaste pues, que varios de mis libros tienen que ver con personajes que son músicos. Entonces allí aparece la música como contenido de una forma más evidente, ¿no? En cuanto a los viajes, me da la impresión de que usted usó una expresión también en otra entrevista que me gustaba mucho, como que su literatura era itinerante, o que usted mismo es también un escritor itinerante. ¿Cree que en Colombia hace falta esa expresión universal que supere las literaturas regionalistas? Es decir, quizás el viaje también se expresa no solamente en el contenido de los viajes, sino también en esa palabra que parece estar abierta al mundo. Claro, sí, yo la he puesto en la literatura cosmopolita. Yo sé que ese término choca a muchos porque les parece pedante, porque piensan que lo cosmopolita es Bogotá, en el caso de Colombia, por ejemplo, o las grandes capitales del mundo. No, lo cosmopolita es una apertura intelectual, espiritual e inclusive corporal hacia el mundo en toda su magnífica y dolorosa diversidad. Digo dolorosa porque no es fácil acercarse a ciertas culturas, a ciertas civilizaciones golpeadas pues, por los poderes económicos que te miran con cierto desprecio, con cierta desconfianza. Pero yo creo que el escritor, y sobre todo el escritor colombiano, sí necesita esas aperturas. Jugarle a lo regional es válido, sin duda alguna, pero decir que ese es el único camino, me parece que no. Parece que hay que abrir, creo yo, y eso lo he dicho en varios de mis textos, que la apuesta por lo regional y lo nacional es de alguna manera una apuesta pueril, como un estado de infancia o de adolescencia de una literatura. Cuando una literatura logra superar bien esos falsos prejuicios de lo nacional y de lo regional, yo creo que logra una madurez, ¿no? Quiero hablar de otra de sus facetas en la literatura, que es la de ser profesor. Hay veces que el profesor regaña al escritor o el escritor regaña al profesor. ¿Cómo rivalizan o si no lo hacen ambas identidades? Bueno, yo pienso que como profesor lo que yo trato de enseñar a los estudiantes es el amor por los libros, una especie de deseo de estimular su pasión por la literatura. Sé que como hice un doctorado, hice una maestría, he indagado en investigación académica, pero he tratado hasta donde ha sido posible de no introducir en mi escritura ensayística o de crítico literario una terminología de especialista un poco hermética, un poco seca, un poco sin alma. He tratado de sacar eso de mis textos, pero mis textos académicos se apoyan en investigación. Entonces hay una referencia al soporte bibliográfico, hay una clara comprensión de que yo estoy en tanto que crítico literario dialogando con otros críticos, con una tradición. Nunca estoy atribuyéndome conceptos solamente míos, sino que me estoy apoyando en lo que dicen otros, porque es que la academia es una comunidad, ¿sí? Y el mundo de la academia es un mundo conformado por muchas interpretaciones. Entonces, como me muevo en ese ámbito, o me he movido en él, cuando abordo la escritura académica, siempre estoy pensando en esa comunidad y respetándola, por supuesto, ¿no? Es decir, cito, no plagio, sino que cito, ahora que el plagio está tan de moda, y no me da pena citar, es decir, pero también soy consciente de que la labor del crítico, la labor del ensayista y la labor del escritor es antropofágica, ¿no? O sea, nosotros es caníbal, nosotros nos alimentamos de lo que dice el uno, de lo que dice el otro, y hay que integrar todo eso que leemos en nuestro propio discurso, ¿sí? Entonces, yo trato de no regañar a los estudiantes, trato de no ser autoritario con ellos. Evidentemente intento que ellos sean responsables con lo que escriben,
me pongo de muy mal genio, es verdad, o más bien me desanimo mucho cuando veo un trabajo mal escrito. Un trabajo de literatura mal escrito es un mal trabajo, por ejemplo. Entonces sí insisto mucho en que ellos escriban bien. ¿Sí? ¿Y cómo escribe uno bien? Leyendo y escribiendo, volviendo a escribir, confrontando su escritura continuamente con la relectura y la reescritura. No sé si ha sido una crítica constante del tríptico, pero a veces se cuestiona el hecho de que hay un acercamiento a una realidad muy americana desde el punto de vista europeo. De hecho, creo que hace parte de los debates actuales eso del lugar de enunciación, Claro. que no solamente es cultural, sino también ideológico. Sí. ¿Cómo usted entiende? Es decir, yo incluso podría hasta ver lo contrario, es decir, un movimiento como de Caliban, ¿no? Es usted un escritor latinoamericano que hace una interpretación de la historia europea. Claro. Sí, la novela es europeísta, o está contada desde la perspectiva europea. Pero la novela tiene rasgos americanistas, en el sentido en que es una denuncia de los mecanismos de conquista y de colonia utilizados por los europeos. Entonces son los europeos los que de alguna manera se están haciendo crítica a sí mismos. Y yo no sé, recibí una crítica muy positiva de un escritor español sobre la novela. No sé qué pensarán los franceses cuando salga en francés. Los franceses son muy dados a pensar o a creer, o los editores franceses más bien, y quizá los escritores y los lectores, que sobre esos temas son ellos los que deben escribir. Entonces no sé qué pasará con el francés, que pienso que la novela está muy vinculada a Francia, y es un homenaje de alguna manera a París y a esa tradición francesa que vio la conquista y las guerras de religión con un espíritu muy crítico y muy moderno, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo aposté en Tríptico de la Infamia fue mostrar esa faceta europea, crítica, frente a lo que Europa misma estaba haciendo o hizo en el siglo XVI, ¿sí? Evidentemente, si tú ves el panorama de la Europa del siglo XVI, lo que predomina es una aceptación de esa conquista y de esas guerras de religión. Pero hubo conciencias muy críticas y yo me apoyo en esas conciencias. Entonces es una novela, yo creo que va y viene entre lo uno y lo otro. Yo no le doy la voz a los indígenas porque los indígenas no tuvieron voz, los indígenas fueron aniquilados. Y si habría que darle voz a los indígenas, es a los de ahora, que ya tienen la capacidad de estar diciendo, después de tanto saqueo y tanto exterminio, de estar diciendo en literatura y en pensamiento su propuesta. Por eso yo creo un poco en esta época multiculturalista que vivimos ahora, porque multiculturalismo significa abrazo de diferentes culturas. Y creo que los indígenas tienen mucho que decir y están diciendo en este momento al respecto. Para terminar, yo sé que usted siempre nos mencionaba ahorita su estancia en Cartagena es corta generalmente para este tipo de festivales, pero yo le hago un paneo general. Estamos en una ciudad donde ha habido múltiples intentos de cambiar un escudo de los republicanos por el escudo monárquico. En la Plaza de la Aduana hay una estatua espantosa de Colón con una actitud totalmente condescendiente, con un indígena, con el bastón encima de él, y se hacen celebraciones alrededor. ¿Usted cree que el arte tiene de alguna u otra forma, en especial la literatura, yo digo herramientas y no armas por una cuestión precisamente de que es la concepción de guerra, sino herramientas para hacerle resistencia a estas versiones oficiales de la historia que siguen perpetuando casi de forma macabra el crimen que se hizo con respecto a la colonización? Mira, esas estatuas hay que demolerlas, pienso yo, hay que acabarlas, destruirlas. Claro que si uno las destruye, pues lo meten a la cárcel, ¿no? Es posible que me metan a la cárcel por lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo creo que esos símbolos de la abominación, porque una cosa es que Cristóbal Colón esté en Barcelona, porque es de ellos, pero yo creo que nosotros no tenemos que celebrar a Cristóbal Colón, ni a los conquistadores que exterminaron o que destruyeron, digamos, y que le hicieron tanto mal a los hombres americanos. Pero ese es nuestro gran drama, que nuestra civilización y Colombia está construido sobre esos referentes, y esos referentes son falaces, casi todo. Yo escribí un libro que se llama Adiós a los próceres, que es un libro que va justamente en esa dirección, en cuestionar a través de la sátira, de la ironía, todos esos valores patrios, republicanos, que son una verdadera mentira y una manipulación constante a través de los años
de las instituciones militares, políticas y religiosas. Entonces lo que nosotros debemos apostarle, y yo creo que es la apuesta, que es la única esperanza que yo veo ante este horizonte, no solamente nacional, latinoamericano, sino mundial, es por la construcción de una sociedad civil que tenga capacidad de autogobernarse, ¿sí? Y que sea suficientemente inteligente y sensata y que pueda, por supuesto, nombrar y seleccionar a sus gobernantes. Pero cuando nuestros gobernantes son esas crápulas que nos gobiernan, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Lo que uno tiene que hacer es, o lo que yo hago en mi literatura, es simplemente protestar contra ese orden de cosas, ¿sí? Y que no soy el único, por supuesto, ¿no? De los escritores colombianos que lo hacen. Pero yo ante esas estatuas paso derecho. Indiferencia completa ante esos símbolos del poder y de la infamia. Una última pregunta como universitaria, ¿qué libro está leyendo? ¿Qué puede, no sé? Un libro que les recomienda a los universitarios, por ejemplo. Bueno, sí, bueno, yo leo continuamente, pero el último libro que leí y que recomiendo de todo corazón a los estudiantes es un hermoso libro, una hermosa novela de un escritor francés que se llama Patrick Modiano, premio Nobel de Literatura, que se llama Dora Bruder. Yo creo que ese libro es una forma de mostrarnos qué debemos hacer los escritores, los lectores y las personas de una sociedad frente a los desaparecidos. No les cuento más, ¿no? Pero es un libro, es una gran lección literaria y una gran lección de ética humana.